Hola, ¿cómo están? Este mes de enero y solo por este mes de enero nuestro espacio Hablemos de Sostenibilidad cambia de nombre con el objetivo de conocer a las personas que dirigen las agencias de comunicación corporativa y estratégica de las principales marcas en Bolivia. Por ello, este mes de enero vamos a tener un ciclo de entrevistas con directores y directoras de agencias de comunicación. Y hoy voy a conversar con la directora de una agencia que este año 2025 va a cumplir 25 años de trabajo. Ella es especialista en manejo de crisis de reputación, gestión de la reputación y comunicación política para organizaciones. También nuestra invitada fundó una empresa en 2 países hace 25 años. Es catedrática, conferencista y columnista sobre temas de opinión pública. Quiero darle la bienvenida a María José Rodríguez, directora de Rodríguez y Bodoán. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Hola, Rudy, qué orgullo estar en tu programa. Muchísimas gracias. La conversación no tiene que cambiar del todo de nombre sobre sostenibilidad, porque yo creo que la comunicación está íntimamente ligada a la sostenibilidad si es que trabajamos para organizaciones y tenemos una visión estratégica de la comunicación. Bien. Bueno, muchas gracias, María José. Eh, este 2025 van a cumplir 25 años, ¿cierto? Rodríguez y Bodoán es una agencia con mucho prestigio que se ha consolidado en el ámbito de la comunicación estratégica y corporativa. A lo largo de todos estos años han ido construyendo toda esa reputación, pero bueno, al inicio no eran eso que han ido construyendo y de lo que hoy hablo, ¿cierto? ¿Cómo fue el inicio de Rodríguez y Bodón? ¿Cómo fue el primer año, María José? Bueno, mira, nosotros independizamos de la empresa de comunicación Tirón y Asociados, que nos había contratado, bueno, me había contratado primero a mí y ahí Ujú, aprendimos un poco del oficio. Yo te diría que éramos muy jóvenes las dos, Mahela Bodwan y yo. Y cuando Tirón y Asociados no estaba queriendo seguir en una línea más del país, qué sé yo, y abrió a otras sociedades, nosotros decidimos abrir nuestra propia empresa. Yo me acuerdo, y siempre cuento esto, estábamos caminando en la calle con Magela y yo le dije, vamos a ujú, abrir esta empresa. Y ella me miró con sus ojitos de, no, o sea, ¿cómo lo ujú, vamos a hacer nosotras dos solitas, no? Somos dos mujeres y jóvenes y dije, la miré y le dije, si quieres, bárbaro, y si no, lo voy a hacer yo. Y entonces ella cuenta siempre que esos ojos eran como de, ¿entras o entras, no? Estás ujú, conmigo. Y así pusimos la empresa y estuvimos juntas más de 17 años como socias. Luego ella decidió entrar en el mundo de la literatura y le ha ido muy bien, como todos ujú, saben. Entonces me quedé yo sola con la empresa y tengo dos nuevos socios, que son Gustavo Luna y Mariana Campero. Y también tenemos un socio más que es Hernán Terrazas. Entonces hemos abierto un poco la visión. Pero ¿cómo fue ese primer año? Muy difícil, de muchos desafíos, sí, con una computadora que cada una de nuestras mamás nos regaló para que ujú, empecemos nuestro emprendimiento. Y con dos clientes que nos habían visto trabajar y querían trabajar con nosotros, pero por supuesto, al no ser ya una empresa internacional, nos bajaron el fee, pero empezamos con dos clientes, ¿no? Y yo creo que eso es porque vieron nuestro talento. También te digo que es complicado y era complicado el año 2000, porque esto de la comunicación estratégica casi no se conocía sí, en Bolivia y la idea era publicidad, ¿no? Y yo siempre ujú, cuento que mi mamá me decía, ¿y qué haces? Le decía comunicación estratégica y me decía publicidad, no. Y explicarle, ¿no? Y a lo largo de los años ella tampoco ha entendido muy bien qué era la comunicación estratégica, era la diferenciación de la publicidad. ujú, Y entender que nosotros trabajamos en la construcción de opinión pública, de reputación, de tu imagen, que la imagen es algo que tienes que trabajar como el amor cada día, porque un día que no la trabajas la pierdes, ¿no? A pesar de que hayas sí, amado 20 años, puedes perder por un tiempo de no haber amado bien. Lo mismo pasa con la comunicación estratégica y la reputación. No la trabajaste 20 años y no la trabajas un año y la trabajas mal y cometes errores, pues la pierdes, ¿no? ujú, Entonces son valores
no aglutinantes, no los puedes ahorrar. Siempre que tengas una mejor reputación, te va a ir mejor en una crisis, por supuesto, Sí, pero es algo así. Bueno, entonces te digo, ese año fue complicado porque nadie sabía de lo que hablábamos en ese momento. sí. Claro, incluso hasta, bueno, no sé, hace 15 años o 10, digamos, seguía siendo algo complejo, ¿no? Y en el año 2000, imagino que obviamente era más difícil, digamos. Eh, ¿Ustedes cuánto tiempo, o bueno, vos cuánto tiempo estuviste en Tironi antes de empezar con Rodríguez Bodoa? Yo empecé primero en los medios de comunicación porque Mm, mi pasión era el periodismo y como yo ya era mamá muy joven, tenía 24 años, era muy difícil hacer los turnos de largas horas o salir a las 3 de la mañana como se salía de los medios escritos. sí, Entonces poco a poco fui dejando La Razón en ese momento, que era el medio que me acogía, y me contrató Tirones Asociados y estuve 3 años, los primeros 2 años, año y medio estuve como equipo y después empecé a gerentar la empresa en Bolivia. Luego hicimos una suerte de sociedad con Tironi y luego nos independizamos. Y esta ruptura trajo algunas heridas, pero nosotros seguimos siendo muy amigas de Eugenio y de Pablo Tironi y ha sido un aprendizaje y han sido nuestros maestros, ¿no? Entonces, sí, ha sido una ruptura, digamos, de independización, pero no de amistad. Y después empezamos con Rodríguez Bodoán. Te diría que el aprendizaje y la curva de aprendizaje ha sido muy grande y la dificultad de tener una empresa que paga desde el primer día todos sus impuestos, los beneficios sociales, nosotros solamente trabajamos con contrato, em, te hace menos lucrativo, digamos, en el momento, pero te hace poder vivir estos 25 años con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. María José, ¿de qué forma tu experiencia en el periodismo, de haber trabajado, ¿no? En periodismo, ayudó en el desarrollo de la agencia, bueno, seguramente de tu trabajo en Tironi y luego ya en tu agencia propia, ¿no? Yo te diría que el periodismo es vital porque el haber conocido los tiempos del periodismo, cómo y qué es una noticia, qué puede importar y qué no, cómo se conforma la opinión pública, desde dónde, cómo se hace esta construcción de la noticia, eso es básico. Yo noto en mis colegas que no han tenido un paso por periódicos esta carencia de el olfato noticioso, pero también de por dónde van a venir los problemas. Y creo que es vital para el manejo de una crisis, creo que es vital para trabajar la reputación de una empresa. Y la gente me dice, pero las empresas no tienen que ver con el periodismo, no tienen que ver con lo político. Y yo creo que todo tiene que ver con hacer noticia, con generar opinión pública y con la política. Una cosa es que estés abocado a las marcas, pero la institución habla en otro idioma que hablan las marcas, habla desde otra perspectiva. Entonces la empresa tiene un nivel de reputación distinto al de las marcas y es otro el idioma con el que hay que hablar. Por lo tanto, el haber conocido cómo se maneja un periódico, cómo se maneja la noticia, qué se convierte en noticia y qué no, es muy importante. El inicio de tu perfil dice especialista en manejo de crisis de reputación. ¿Cómo te hiciste, cómo te convertiste en especialista de manejo de crisis? Y si recordás la primera crisis que manejaron. La tengo sellada en la mente porque me fue muy mal. Entonces yo siempre digo, uno aprende de sus errores, ¿no? Y Sí. gracias a esa crisis es que empecé a desarrollar la metodología que hoy tenemos de manejo de crisis. Era el año 2000, es decir, estaba iniciando mi empresa y nuestro Ujú. primer cliente grande era Viva, con el que hemos estado 19 años trabajando de Ah, la mano. Y Viva tenía que ingresar con sus nuevas bases, radiobases, y era el tercer operador. Y ya había una molestia en los vecinos sobre este pensamiento de que las radiobases generaban cáncer. Y si tú entrabas al internet y buscabas radiobases, lo primero que te salía era cáncer.
Entonces, mm, mi primera crisis fue en un barrio del Alto, en el que nos votaron y nos votaron por querer poner otra radiobase, ¿no? Y se estaba generando, se estaba construyendo la base. En realidad es una construcción, es una pequeña torre de metal y arriba está la radiobase, ¿no? Pero la torre era gigante y se hacían unas zapatas muy grandes. Entonces los ujú, vecinos empezaron a preguntar a los ingenieros, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y los ingenieros decían, teléfono, vamos a hacer líneas telefónicas para celulares. Entonces, ¿qué son? Y ellos empezaron a entrar por internet con los hijos o los sobrinos que estudiaban en universidades y un buen día nos dijeron, ustedes no pueden seguir. Y yo como novata en esto, dije, hay que seguir by the book, como dicen los gringos, uno tras otro los temas. Voy a llevar a representantes de la OMS, de la superintendencia, un médico, todo el mundo para que esclarezca la verdad de cómo es esto de la salud respecto a las radiobases. Y llevé a los médicos, llevé a representantes de la superintendencia, etcétera. Y se acercó el dirigente y me dijo, muy bien, señorita, gracias. Pero si no se van ahora, les prendo esta dinamita y tenía una dinamita en la mano y un encendedor en la otra. Entonces empezamos a alejarnos con el médico de la OMS, con la superintendencia, con el gerente de Viva, con todos, a los respectivos autos y nos fuimos. Y entonces me pregunté qué hice mal. Y te diría que la primera cosa que hice mal es pensar que la verdad te hace libres, ¿no? Porque mi verdad no es la misma que la tuya y mi verdad y mi creencia no es la misma que la de los vecinos que tenían un legítimo miedo y un temor que tiene que ver con la salud, es un temor insalvable, ¿no? Y cuando empecé a investigar más en el barrio en el que estábamos trabajando, me di cuenta que el temor era a enfermarse con cáncer por las radiobases, pero también era un temor social, ¿no? Y de diferencias sociales muy legítimas. La gente del Alto decía, tradicionalmente en el Alto se ha construido algo para dar servicio a la hollada que nos enferma a nosotros o no nos hace ganar nada a nosotros y nos perjudica. Entonces, ¿por qué vamos a tener radiobases que nos enferman o potencialmente podrían enfermarnos para dar servicio a la hollada? Entonces ahí iniciamos una campaña en la que en vez de poner radiobases cada 2 meses, las teníamos que poner cada 8 meses porque mi ciclo de trabajar con las comunidades y con los vecinos tardaba 8 meses. Yo me acuerdo que era la enemiga número uno de los ingenieros de Viva, pero por suerte tenía el apoyo del gerente que había entendido que este era un proceso basado en creencias, basado en confianza y no en verdades, ¿no? No en verdades técnicas al menos. Entonces tomamos más de 8 meses para ir poniendo cada una de las radiobases, pero ya con permiso, con los vecinos conversando con nosotros, sin una relación extorsiva, sino una relación de diálogo realmente muy enriquecedora, ¿no? Entonces creo que después de que nos sacaron con dinamitas y no logramos salvar esto, después de años pudimos remontar esa crisis. Ahí aprendimos que la creencia de la gente, los mitos en los que basan sus verdades, son tan legítimos como la verdad tradicional o la verdad, digamos, científica, ¿no? Y que hay que darle espacio, hay que conocerla y hay que trabajar desde ella. Uno no puede menospreciar las creencias ni tampoco la vivencia de la gente. Uno tiene que conocerlas, trabajarlas, entenderlas y trabajar desde ellas. Esa fue yo te diría que el principal aprendizaje de ese fracaso. y justo un tema que, porque a veces se suele trabajar con medios de comunicación, obviamente hay crisis diversas, ¿no? Pero acá era un tema bastante complejo porque, como decís, tenía que ver con las creencias, costumbres directamente de las personas que estaban alrededor de eso, ¿no? Yo estuve en la presentación de tu libro, un libro sobre manejo de crisis, ¿no? Y recuerdo que comentaste un hecho en Ecuador, ¿no? En una minera, que era más o menos también algo así relacionado con la comunidad.
¿no? Y claro, ahí es un desafío para el comunicador, digo yo, porque es bastante amplio el saber cómo llegar, cómo conocer, digamos, a las comunidades, tradiciones, costumbres y cómo llegar a ellos, ¿no? Un poco acerca de tu trabajo en Ecuador y la empresa que formaste, que fundaste allá. ¿También fue el mismo año o cuándo fue eso? No, fundamos Rodríguez Bodoán en Bolivia el 2000 y el año 2008 yo me fui a Ecuador y empezamos con una empresa que tiene todavía vida en Ecuador, pero la hemos destinado a trabajar más en temas de crisis y en temas Mm, de relación con comunidades o con públicos más difíciles. Hemos dejado el PR un poco de lado y digo hemos porque con Magela hemos ido construyendo esa empresa. Y ahora estoy sola yo en Ecuador, pero es un desafío muy grande el tema de las crisis. Creo que ese es un tema que no se va a resolver ni que los nuevos medios vayan a establecer una relación totalmente distinta. Te van a establecer nuevos públicos y nuevos, si quieres, nuevas dinámicas y nuevos tiempos en los que tienes que responder a una crisis, pero el relacionamiento va a seguir manteniéndose en base a esta visión de creencias, de respeto, de culturas, de sistema de valores, ¿no? Entonces eso te lleva a un mundo distinto del PR o el de la comunicación de la marca, te lleva a un mundo de más relacionamiento, donde la comunicación no es un instrumento, sino es verdaderamente la estrategia, es el gestor o la comunicación es la que gesta un tipo de relacionamiento y ese tipo de relacionamiento está basado en valores y ese es el que empieza a generar un nuevo proceso, digamos, de opinión pública. Y ese nuevo proceso de opinión pública es vital. Entonces, dejamos un poco de lado una visión más instrumental de la comunicación que es totalmente válida y que también se usa después de hacer la estrategia y nos centramos en una visión más digamos, relacional de la comunicación, porque la reputación es básicamente un elemento relacional, ¿no? No es de top of mind, no es de recordación, sino es de relacionamiento y de confianza. Y esa es la construcción más desafiante. María José, ¿cuál es la diferencia entre comunicación corporativa y comunicación estratégica? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Ay, yo sé que esto va a causar mucha polémica entre mis colaboradores, no solo colaboradores, sino entre mis colegas, porque yo siempre he dicho, la estrategia de la comunicación, tú piensas la comunicación desde un punto de vista estratégico, ya sea para una aplicación política o para una aplicación de marca, comercial, ¿no? Porque la estrategia básica es la de encontrar y descubrir quién es tu receptor de la comunicación, cuáles son sus creencias, cuál es su sistema de valores, cómo vive ese sistema de valores, cómo piensa y aplica, cómo decide. Si tú has visto esta fase más sociológica, si quieres, si la has analizado bien, vas a poder hacer una estrategia para cualquiera de los campos. Entonces, la comunicación estratégica es pensar de esta manera, mucho más sociológica, más en investigación, más conocer a quién le estás hablando, cuáles son las trabas, desde dónde le hablas, desde dónde te escucha, cuáles son sus creencias, etcétera, y su sistema de valores. Y la comunicación corporativa está más pensada en organizaciones, ¿no? La comunicación corporativa está pensada a que la organización, sea con fines o sin fines de lucro, tenga una mejor reputación, tenga una mejor capacidad de entablar una conexión de confianza con sus públicos y tener una relación de armonía con sus públicos. Esa es básicamente la diferencia, de manera que tú puedes usar comunicación estratégica para trabajar en comunicación y desarrollo, trabajar en el campo, trabajar con quienes tú quieras. Em, y la comunicación corporativa está más especializada en cómo habla la institución, ¿no? Si esta puede ser, como te digo, comercial o no, pero es una institución, no es solo cómo habla la marca, porque ese es más el marketing, sino cómo habla la institución. Y esa es la diferencia que hay que saber encontrar. La institución tiene una voz distinta a la marca
están relacionadas, pero tienen una voz distinta y tienen una actuación distinta. Y dependerá de ella y de esa voz que pueda tener una interconexión de confianza y generar armonía y generar una relación de largo plazo. Tú puedes enamorarte de una marca y desenamorarte de una marca, pero el techo de la institucionalidad que le da esa marca seguramente te va a hacer que tengas o más propensión a mantenerla o quererla o darle dos chances o tres, ¿no? Entonces, siempre hay un plus más que es la comunicación corporativa, María o que es José, lo hay que grandes, trabaja la comunicación. claro, hay grandes cambios en la comunicación corporativa o comunicación estratégica, ya que viste los dos conceptos, desde los inicios de R&B, desde el año 2000, en relación a lo que ocurre en la actualidad. Ay, Ah, yo te diría que hay cambios que no solamente tienen que ver con los nuevos medios, ¿no? Sino que ujú, estos nuevos medios para mí son una reacción de los nuevos valores que ya existían en la sociedad. Estos valores que se tienen todavía en el aire y que no han terminado de asentar, pero que responden a causas y responden a causas que son capaces de agrupar a un conjunto de públicos alrededor de algo y hacer que ellos puedan vivir esa causa y no solamente haya un activismo, sino que tengan una lógica que les determina decidir o no por una marca, por una ideología, por una visión de vida, etcétera. Entonces, no es solamente que hemos cambiado en términos tecnológicos, sino que también hemos cambiado en términos valóricos. Entonces, la comunicación tiene el mayor reto hoy en descubrir cuáles son los valores, porque son múltiples, ¿no? De la sociedad y por eso se tiene que hacer mucho más amplia y la comunicación corporativa va a generar corrientes de opinión, pero ya no marcar solamente corrientes de opinión hegemónicas, tendrá que indagar qué otras corrientes de opinión hiladas o atadas a qué tipo de valores y esos valores a qué tipo de públicos están. Entonces, no solamente es que tenemos que segmentar mejor los públicos por edades, por esto, sino que tenemos que conocerlos mejor, saber cuáles son sus valores, saber desde dónde hablan, cuáles son sus creencias. Creo que ese es uno de los mayores retos. Entonces te diría, hay que segmentar, pero no solamente los públicos, sino las creencias, segmentar nuestra visión para entender mejor los públicos y hacer una mejor comunicación. Y segundo, tendríamos que aprender que hay varias corrientes de opinión, que también habían antes, está bien, claro, pero que no solamente se trabajan con las hegemónicas, que hay hegemónicas, hay corrientes de opinión hegemónicas para cada grupo que tiene asentados sus valores. Entonces, eso lo hace todavía mucho más complicado de trabajar, ¿no? Entonces, te diría que no solamente están los públicos ni los medios, ¿no? Sino esto de los valores y la rapidez. El otro tema que cambia muchísimo son los tiempos de respuesta, los tiempos de producción, los tiempos de desaparición de los contenidos. Los contenidos son mucho más efímeros, tienen que ser más cortos, pero tienen que estar presentes todo el tiempo, ¿no? Entonces pueden ser reiterativos, pero tienen que cambiar de forma y te tienen que enganchar a cada, no sé, 3, 4, 5 minutos. Puedes quedarte en un pequeño video de 7 minutos en las redes, pero de seguro vas a tener más chances si lo haces de dos en dos, ¿no? 2 minutos, digamos. Entonces, los tiempos de atención de tu espectador también han cambiado mucho. Los tiempos de respuesta en una crisis se han acortado un montón. La cantidad de públicos a los que les tienes que hablar en una crisis se han ampliado. Siempre yo pensaba que eran muchos más de los públicos que uno tenía solamente en la cabeza, pero se han ampliado mucho más y evidentemente. Y creo que el tema de que hoy ya no tenemos monopolio de construcción de opiniones por los medios tradicionales que marcaban esto, también es un desafío muy importante. También nos da libertad, ¿no? Pero también es un desafío muy complicado. Entonces te diría que se cambian los públicos, los tiempos, los contenidos en cuanto a valores y también el tema de entender
las hegemonías y que son varias hegemonías, son varias corrientes de opinión y cada una parecen hegemónicas, ¿no? María José, tenemos un problemita con tu cámara. No, no Ah, te estamos viendo. Bueno, yo no te estoy viendo, sino. eh, ¿vos me ves? espérame 2 segunditos, Sí. algo debo haber hecho que no está bien, dame 2 segundos y dónde puedo haber puesto la cámara. Seguramente se me perdió al apagarse dame dos. Ujú. Veamos si puedo volver a poner en esto en el... Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Sí, Entonces, gracias. ¿quieres que te vuelva a Bueno, explicar todo esto o no, no, estábamos bien? Ok, sí, ok, sí, perdón. sí, 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 no te estábamos escuchando muy bien. Quería preguntarte si, bueno, hoy R y B es lo que vos imaginaste cuando empezaste el año 2000, o sea, lo que se ha convertido en la agencia, ¿esto es lo que vos imaginaste o, o rebasó, digamos, todas tus expectativas? Mira, yo no pensé que nos íbamos a ir a otro país y eso fue un tema de que yo decía, no, se nos van a quedar chicos los clientes y creo que ese ha sido Ujú, un gran logro. No me lo esperaba. Creo que la, la calidad y cantidad de mis colaboradores que están con nosotros años de años y somos familia, eso lo quería y verlo cumplido me parece un gran éxito. Toma en cuenta que esta empresa nace por dos mujeres que empiezan a ver que tenían que emprender para poder tener familia y profesión, porque en los medios no nos daban esa oportunidad. Entonces teníamos que emprender y tener un emprendimiento para poder conjugar las dos cosas. Y esa lógica y esa mística y esa cultura se mantiene en nuestra empresa. Entonces somos familias y todavía puedes llevar a tu hijo si tiene que hacer tareas y sentarse contigo, mientras no distraiga a todo el mundo, pero todo el mundo es muy amistoso con las mascotas, con los niños, con la familia, con los maridos, con las esposas. Entonces, realmente yo creo que ese es uno de los valores más fuertes de la organización. bien. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son o deberían ser las cualidades que debe tener un buen comunicador? Mm. Tiene que leer mucho. Creo que los nuevos comunicadores leen poco. Hay que leer, hay que mantener hay que poder mantener la concentración por más de 15 minutos y no querer pasar de tema, hay que profundizar los temas. Em, Hay que aprender que uno tiene que escuchar y empezar a analizar desde el primer momento en que el cliente te muestra su conflicto. No tienes que esperar a repensarlo, tienes que pensar en ese momento y para eso tienes que estar al día en todo lo que pasa en comunicación, pero también en sociología y también en filosofía y también en temas de valores. Creo que tienes que leer mucho para aprender qué pasa con la sociedad, tienes que estar al día, pero sobre todo tienes que cuestionarte. Cuestionar tus ideas, cuestionar lo que creías hasta hace 3 semanas o hasta hace un mes. Creo que te tienes que cuestionar todo el tiempo para poder aprender más y decir, ¿será que estoy en lo correcto? Busquemos otro. Ya esto no debería funcionar, me ha funcionado por 2 años, ya debería cambiar. ¿Cambiaré? ¿Será que necesito? Creo que esa es la motivación. Y lo que más les recomendaría a todos es que piensen en la comunicación no como un instrumento, sino como un gestor de mejores relaciones, no solamente entre personas, sino también entre empresas y países. La comunicación por eso es estratégica, porque es el cemento, el elemento que une y que genera consensos. Si no pensamos en que la comunicación debe generar consensos, pues solamente estamos poniéndola a disposición de o vender o vender una idea o vender algo, pero es mucho más profundo que eso. La comunicación es generar estas relaciones que perduran a lo largo del tiempo, generar confianza. Y eso nos va a ayudar como país, nos va a ayudar como productores, nos va a ayudar como personas. El buscar una mejor relación con el otro es muy importante. De José, apelando un poco a tu faceta de columnista,
de artículos de opinión. ¿Cómo ves que va a ser este año electoral en el tema, bueno, general, empresarial, económico, político? Yo creo que muy desafiante porque no solamente van a cambiar los gobernantes, sino que también van a cambiar los procesos valóricos en los que estamos asentados. Creo que la polarización nos ha sometido en todos estos años a una sociedad que difícilmente piensa distinto. Y si uno no piensa distinto, pues no hay nuevos pensamientos que puedas empujar, no hay nuevos liderazgos, no hay no hay cambio, ¿no? Entonces creo que este va a ser un año en el que por fin vamos a ver nuevos liderazgos, espero, ¿no? Porque si te pones a pensar en lo que estamos teniendo hoy, tenemos a los mismos líderes que en el 2000 y sería muy triste que tengamos que seguir pensando entre, o el 2005, digamos, ¿no? Entre Tuto y Evo, ¿no? O sea, y Evo ya no esté, pero entre el MAS y Tuto, eso nos parece que es, o sea, por lo menos a mí me parece que es poco edificante. Tenemos que empezar a ver si hay nuevos líderes, si eso da paso a nuevos líderes, si el votar por antiguos líderes nos va a dar un cambio valórico. Y creo que hay que empezar a escuchar a los jóvenes de entre 20 y 30 años que tienen una forma de pensar muy distinta de nuestro país, muy distinta de la sociedad. Y habrá que saber quién le llega a este público, quién apela a su visión y cómo ellos están construyendo sus liderazgos, sus visiones y sus valores, ¿no? Entonces, va a ser muy desafiante. Las empresas van a tener un año muy inestable, muy incierto en el tema económico y en el tema de si tienen futuro o no tienen futuro. Creo que este es un momento decisivo para nuestro país y, y habrá que empezar a mirarlo desde una perspectiva también valórica, que no se pierdan los valores que hemos podido mejorar en este proceso, que no se pierda la inclusión, que no se pierda la visión más amplia de todos y esperemos que no estemos en un momento en el que tengamos que elegir entre blanco o negro, porque eso nos impide pensar. Bien, bueno, muchas gracias, María José, por tu tiempo, por más de, poco más de media hora que estamos conversando. La verdad, un gusto, un honor poder conversar con vos de comunicación, esto que nos apasiona a todos y que seguramente puede ser muy útil, ¿no? Para quienes nos están viendo, nos están escuchando. Tus palabras finales, por favor. Solamente decir a todos los que van a seguir en el camino de la comunicación que la comunicación es más desafiante, que hoy en día la comunicación ya no está dividida en miles de la corporativa, la publicidad, la interna, que todos tienen que pensar un poco de todo, tienen que saber de todo y creería que hoy en día la respuesta está en saber un poquito de todo y empezar a buscar respuestas interesantes, mucho más estratégicas y que no se olviden que no se trata de hacer un videíto o de 3 posts, se trata de pensar la estrategia y se trata de pensar un mensaje que perdure, una narrativa que construya, que inspire y que vaya gestando causas, ¿no? Eso es. Bueno, bueno, muchas gracias, María José. Un Hasta otro gusto, un momento. honor para mí. Gracias a Bueno, ti, más bien Rudy, por tomarme en cuenta y un abrazo grandote. bueno, gracias. Y para todos, muchas gracias. Conmigo hasta otro momento. Que estén bien.